haremos un pequeño cambio. Comenzará José Barbero. Creo que no es necesario introducir los antecedentes de José, todos lo conocemos. Y José tiene una actuación destacada en la Universidad Nacional de San Martín. Por favor, José. Bueno, buenos días a todos y agradezco antes que nada a la AFIA CEPAL por la oportunidad de poder estar con ustedes y tratar de transmitir algunas ideas o algunos conceptos dentro de los temas que me han solicitado. Y el tema es este: ¿es necesario o hablo un poquito más? ¿Se escucha cuando hablo? No. Para acabar, sí. Listo. El tema es los retos para desarrollar una política de transporte para el desarrollo sostenible de América Latina. No, yo manejo con él. Ah, sí, ok. Bueno, y el tema lo he previsto enfocarlo de esta manera. Primero, hacer una pequeña reseña de qué está pasando en el transporte en América Latina. Breve reseña, el sector es enorme, lo primero que quiero hacer es dimensionar un poquitito. No todo el mundo cuando habla de transporte entiende lo mismo en cuanto a qué es lo que abarca, qué es lo que está pasando en términos general y algunas tendencias que me parece que hay que destacar porque van a tener una incidencia especial en el futuro próximo. El punto siguiente es el tema de lo que yo le doy bastante importancia, que es la visión, hacia dónde debe apuntar la política pública, cómo se debe orientar la política del transporte, cuál debe ser el faro que guía las decisiones que se toman. Mostrando que uno de los grandes problemas que uno enfrenta es que del transporte se pretenden muchas cosas, no una sola. Entonces no hay un objetivo a cumplir, sino varios, y a veces esos objetivos están en conflicto entre sí. Y después, digamos, ahí sí voy un poquito tal vez al corazón de la presentación, es qué retos se enfrenta el sector. Hay muchísimos, ¿no es cierto? No creo que se pueda proponer una agenda del transporte para América Latina en general, porque los países tienen situaciones que son muy divergentes, muy diversas, mejor dicho, pero sí hay algunos retos que son comunes, que se presentan en varios casos, y he elegido algunos de ellos, en aras de la brevedad también, como para comentarlos y ponerle un poquito más de carne a toda esta presentación. Entonces, empezando. Primero, el sector transporte, les decía. Creo que, bueno, si el transporte realmente, como decimos, existe el transporte porque hay espacio, ¿no es cierto? Las cosas se producen en un lugar, se consumen en otro, las personas viven en un sitio pero trabajan en otro y así sucesivamente. Entonces los flujos de transporte tienen distintas escalas, ¿no es cierto? Desde los movimientos urbanos dentro de la ciudad hasta los movimientos ya globales de ultramar, pasando en el medio por periurbanos, interurbanos, regionales, en fin, uno lo puede categorizar como quiera. Y los dos grandes componentes de la demanda son las personas y los bienes. Entonces, dentro de esto sí, hay distintos modos de transporte, con sus servicios, con su infraestructura, que prestan servicios atendiendo a estas distintas demandas que surgen adentro de este cuadro, ¿no? Lo que esto implica que tenemos desde las bicicletas y los problemas de la movilidad urbana y los peatones y todos los hasta los problemas de transporte internacional de cargas y de transporte aéreo internacional de pasajeros o por ómnibus, en fin, por eso es realmente un mundo bastante complejo y dentro del transporte creo que hay que tener conciencia que englobamos todo eso. Si uno mira América Latina y dice, a ver qué es lo más distintivo, cuáles serían las 2 o 3 pinceladas que definen lo que pasa hoy, creo que el tema más importante tal vez es cómo en los últimos 20 años creció mucho el movimiento de cargas y pasajeros. Incluso uno ve, viendo, bueno, hay muchos argentinos, viendo en la Argentina, los crecimientos de cargas de los años 60, 70, 80, las tasas eran chicas. Realmente después hubo unos crecimientos enormes en volúmenes, en toneladas kilómetros, ¿no? Y en pasajeros también. Bueno, los volúmenes del comercio exterior han crecido mucho más que el Producto Bruto, prácticamente el doble. Es una cosa bastante curiosa. La economía mundial venía creciendo por el 3-4%, el comercio de cargas no crecía más, un poco por precios, pero también más por volúmenes, por la forma en que se fue estructurando la economía mundial, la deslocalización, etc. Es decir, la globalización ha resultado ser transporte intensiva. Eso pone mucha presión sobre el sistema, sobre muchos nodos del comercio exterior, puertos, pasos de frontera, aeropuertos.
El transporte doméstico también creció mucho, acompañando el incremento del producto. Piensen, por ejemplo, en la Argentina, en los últimos años, que ha habido un crecimiento importante del Producto Bruto, eso se refleja en el crecimiento de la construcción, es un enorme generador de movimiento, ¿no? Si crece el consumo, eso implica que todos los sistemas de distribución de bienes también aumentan. Entonces, realmente en estos periodos de relativa bonanza que ha habido en América Latina, de crecimiento del Producto Bruto en todos los países, las demandas, como decía hace un ratito Ricardo Sánchez, han estado creciendo a 5%, 6%, 4%, nadie sabe con mucha precisión, pero en ese orden, cuando hace 2 décadas crecían al 1 o al 2. ¿No? Los movimientos de personas crecieron mucho, también lo dijo hace un ratito quien presentó antes que yo, la tasa de generación de viajes crece al crecer el Producto Bruto per cápita. El proceso de urbanización ha sido muy fuerte y de expansión de las ciudades. Después lo voy a volver sobre este es un tema, me parece, bastante serio que tenemos por delante, y el aumento de la tasa de motorización, que también está asociada al crecimiento del ingreso, ¿no? Más ingreso per cápita, los países, realmente la gente compra automóvil. La verdad que aunque haya buen transporte público, lo compra igual, eso es lo que se ve en el mundo, ¿no? Puede ser que lo use menos, eso sí. Solo para ilustrar lo que digo brevemente, por ejemplo, en movimiento aeroportuario, en América Latina hoy es una de las regiones que más crece en el mundo, es notable eso, ha metido mucha presión sobre los aeropuertos, curiosamente los aeropuertos han mejorado bastante. Puertos y aeropuertos son 2 casos donde ha tenido un éxito mayor la participación privada, así como en otros sectores de infraestructura de transporte no lo ha tenido en estos 2, y probablemente porque el ciclo ha sido bueno y donde las inversiones valían la pena. Esto ha funcionado bastante bien. Los aeropuertos de América Latina han mejorado en general y los puertos en general también. Esto, números difíciles de armar, pero el movimiento portuario, no de contenedores, sino de todas las cargas, también viene creciendo. Este es interesante, es el crecimiento de la motorización de autos. No hay estadística regional, algunos países lo tienen. Este es el caso de Argentina, de México, de Chile, de Brasil, de Colombia y Perú, que son bastante parecidos. Y esto de acá abajo, en valores mucho más bajos, fíjense, acá estamos más o menos en valores de 100 a 150, menos de 200 vehículos hacia fines de los años 90 por cada 1000 habitantes. Hoy la Argentina ya está llegando a 250. ¿No? País como España tiene aproximadamente 350 a 400, Francia, Italia, Alemania están arriba de 500, bueno, y el tope es Estados Unidos, que está un poquito arriba de 700 en vehículos particulares, por cada 1000 habitantes, ¿no? O sea que, fíjense, crece la economía. Y esto con valores mucho más chicos, pero esto es el caso de las motos. El crecimiento del parque de motos en algunos países es impresionante. Argentina, Brasil, Colombia probablemente sean ejemplos claros de eso. Hay otros países que no. En el caso México, Chile, por ejemplo, la moto no ha tenido la entrada que tiene acá. Les decía que, aquí como un dato distintivo es lo que crecieron las demandas, que lo ilustraba con estos números, o con estos gráficos. Tal vez el otro dato distintivo es que junto con esas demandas crece el nivel de actividad y con ello una cantidad de impactos negativos o de efectos indeseados que tiene la propia actividad del transporte. Bueno, tenemos una matriz modal con una distorsión un poco fuerte hacia el transporte carretero, que eso plantea desafíos en términos de sustentabilidad. En general, el transporte ferroviario ha tenido un desarrollo limitado. Brasil y México son los únicos 2 países donde el ferrocarril transporta más del 20% de las toneladas kilómetros totales. En todos los demás países es mucho más chico. Esto se refleja en consumo de combustibles fósiles y emisiones. Después voy a volver un poquito sobre esto, por eso no entro ahora en detalles. El sector transporte, de hecho, hoy, dentro de lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, es el que más está creciendo en el mundo y es el que más cuesta controlar. Una cosa son los gases de efecto invernadero, que no son gases contaminantes, o sea, eso no es contaminación, son gases que existen en la atmósfera, pero al incrementarse su proporción y subir a la alta atmósfera, producen este efecto invernadero y eso genera el calentamiento global. Otros gases que emite el transporte sí generan problemas de calidad de aire a nivel local, ¿no es cierto?, no global. Y el transporte es un gran actor en ambos casos, ¿no? Y el otro tema que es no menor es, bueno, la congestión en las ciudades. Eso se está viendo en ciudades grandes y en ciudades medias también. Hoy los tiempos de viaje están creciendo muchísimo. Y las muertes por siniestros, por circulación en carreteras, que
aunque se está tomando conciencia, hoy todavía nuestro promedio de muertes, lo midan como lo midan, para decirlo en términos simples, más o menos el doble de lo que es en los países que hacen las cosas un poco mejor. Hay tendencias, uno mira un poquito hacia adelante. Urbanización. América Latina hoy es la región más urbanizada del planeta, incluso más que Europa. Nosotros hemos superado el 80%, tuvo urbanización temprana, es muy fuerte, ¿no? Y eso está trayendo algunos problemas que no son menores. Yo tengo una foto acá, pero voy a tener que hacer esto para poder... ¿Tenés el mouse? Aprieta este botoncito. Fíjense, este es un plan de vivienda en México. México ha estudiado este tema, pero lo que pasa en México está pasando en todos lados, tanto por los desarrollos inmobiliarios privados como por los mismos políticas de planes de desarrollo de vivienda social. La forma de hacerlo más accesible y más barato es más lejos de las ciudades. Y ciudades que tienen concentrada su actividad y sus empleos en el centro se están expandiendo de una manera tremenda. Esa extensión no está debidamente articulada, no hay conectividad. En México, por ejemplo, estos hacen barrios de a 5.000 viviendas, todo es enorme ahí, ¿no? Y, por ejemplo, en este momento, cerca del 30% de esas viviendas que pudo comprar gente que nunca antes había podido acceder a un crédito hipotecario para una vivienda, cerca del 30% las está abandonando. La gente lo dice con la sabiduría popular, y son casas baratas de comprar pero caras de vivir. Se le va entre el 20 y el 30% del ingreso de la familia en viajar por la distancia que tienen, tiempo que pierden, no está, o sea, es un buen ejemplo para lo que viene después, que es ver cómo, si no se articulan distintas políticas públicas tratando de solucionar un problema, lo único que hace uno es, la verdad, es generar otro. A ver, volvamos ahora a apretar este. Ahí está. Otra tendencia importante, que yo creo que en los últimos 10, 12 años ha habido reformas y modernización en el transporte público. Creo que el Transmilenio de Bogotá fue un gran disparador. A raíz de eso ha venido una ola de mejoras, mucho BRT, también metros y trenes. Pero realmente ha sido los últimos 10 o 12, a partir del año 2000, en América Latina realmente se prendió una luz y tratar de mejorar los sistemas de transporte público. Poné esta por acá, ¿no? Ahí está. Y tal vez en la comunidad ferroviaria no hay mucha conciencia de la expansión de los BRTs. Este es un gráfico de una asociación que han hecho los sistemas integrados de BRTs. Y fíjense, en América Latina ya hay más de 50 ciudades, porque esto debe tener unos meses, que tienen estos sistemas de corredores de buses rápidos, ¿no? En realidad, BRTs no es bus de transporte rápido, está mal traducido. El Rapid Transit en inglés es un metro, y esto es un metro sobre ruedas, esa es un poquito la idea, ¿no? Y más o menos el 62%, o sea, América Latina es donde más hay. Hay también en Asia, que se están desarrollando y bastante. Y después el resto es muy poquito, ¿no es cierto? Pero este ha sido un tema que ha tenido una expansión enorme. Está habiendo también metros, se está construyendo el Metro Panamá, se está construyendo el metro en Quito, en fin, después otros van a exponerlo con más propiedad que yo este tema. Pero en materia de sistemas masivos también estos de buses han tenido un gran desarrollo. Volvemos. Otra tendencia, le decía, creo que en el área portuaria y aeroportuaria en general ha habido unas mejoras bastante importantes. Ahí ha habido una participación privada bastante fuerte. El transporte carretero realmente se ha ido consolidando como el principal modo. No hay buenos números, pero uno podría calcular que más o menos 3/4 partes de las toneladas kilómetros que se mueven en América Latina se mueven por camión. Y es más o menos lo que pasa con las estimaciones que hay en el mundo en los países en desarrollo. Muy concentrado en América Latina en graneles. Eso, bueno, Ricardo ha hecho las cuentas mejor que nadie, pero realmente entre mineral de hierro, carbón, granos, es el grueso. El único ejemplo que yo veo de un ferrocarril que el grueso de su actividad está centrada en cargas de mayor valor es el de México, donde están transportando contenedores de 40 en doble piso, en unos corredores realmente de altísima eficiencia, o donde la logística del transporte de la industria automotriz utiliza el tren intensamente, con muchísima eficiencia,
Pero bueno, también tiene una posición un poco especial y buena parte de ese movimiento ferroviario es de comercio de México con Estados Unidos. Que también México es el único país de América Latina que tiene mucho más comercio por tierra que por agua, comercio exterior, porque lo hace por Estados Unidos y el tren ha ido ganando posiciones muy fuertes en eso, ¿no? Pero es digamos, como a nivel operacional realmente es un tema bien interesante. Creo que también ha habido algún crecimiento en las empresas de logística de alcance local, no global. Global es otro mundo, si quieren después hablamos de eso, pero varias empresas en América Latina han desarrollado unas buenas capacidades, creo que también hay que decirlo esto, ¿no? Y en materia de control de fronteras, que siempre ha sido un tema, control de fronteras en el sentido del tráfico comercial que no altere, digamos, la movilidad de las cargas, ahí los avances son medio lentos. Sí. Pero bueno, esto da una idea, entonces, como decíamos, de mucho crecimiento de carga, efectos negativos bastante importantes, y bueno, hay algunas tendencias que son diversas, y estas son solo las más notables. Paso. ¿Hacia dónde apuntar la política pública? Este ya es el segundo bloque. En realidad, si uno dice ¿cuál es el objetivo central del transporte? La verdad, el transporte da respuesta a la necesidad de movimiento. La necesidad de movimiento existe porque hay espacio, ¿no es cierto? Entonces, para eso existe el transporte. Uno diría, bueno, entonces el objetivo de una política de transporte debería ser facilitar esa movilidad de bienes y personas, y está bien, y ese es el objetivo primario, pero de lejos que no es el único. Hoy la sociedad a la política de transporte le pide muchas más cosas. No basta con que un equipo de personas o lo que fuera proponga, mire, acá tenemos una solución que va a hacer que nos transportemos las personas y las cargas bien, rápido, etcétera, etcétera, con todos los parámetros deseables, sino que realmente te van a pedir otras cosas más. Por ejemplo, bueno, que minimice sus externalidades negativas, que son fuertes sobre el medio ambiente y la salud, que apoye las políticas de desarrollo urbano regional, que ayude a generar empleo nacional, que reduzca sus demandas de recursos, por ejemplo, recursos energéticos. O sea que quien diseña esa política no tiene solo un objetivo que cumplir, tiene ese objetivo primordial, pero tiene que atender los otros. Para quien hace hoy, en un país como la Argentina, por ejemplo, política energética pensando en 10 o 20 años, es importantísimo qué va a pasar con el transporte. Es medio la bestia negra el transporte. Los otros sectores tienen más claro, pero acá dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Porque la verdad que si seguimos con esta matriz de transporte basada en camiones, bueno, encima con el problema que estamos teniendo en materia de hidrocarburos, la verdad que realmente eso va a tener un costo de oportunidad altísimo, ¿no? Entonces, acá pongo algunos vínculos de la política del transporte con otras, ¿no? Bueno, obviamente con el modelo productivo y la competitividad de la economía, la matriz energética, las políticas de ordenamiento territorial e integración regional, es decir, con los países vecinos, con las políticas sociales, la reducción de la pobreza, accesibilidad rural, o sea, hoy son temas muy importantes, con la política de promoción del turismo, hoy la política de transporte aéreo interno argentina, entre los grandes objetivos también es propiciar el turismo y para nosotros es como una exportación, ¿no es cierto? Con la política ambiental, claramente, con las políticas de salud pública, accidentes, transmisión de enfermedades, etc. Bueno, obviamente hoy estos factores están pesando cada vez más, a veces son conflictivos. Si uno toma una medida que favorece uno de estos objetivos, está en contra de la otra. Por ejemplo, si uno quiere poner un sistema de transporte urbano muy verde, de muy bajas emisiones, bueno, pero es carísimo, ¿y de quién paga eso después? La tarifa sería impagable para la gente más pobre, o si lo tiene que subsidiar el Estado, eso tiene costo de oportunidad porque son muchos recursos. O sea que las soluciones no son fáciles, hay que buscar unos puntos medios en todo esto, ¿no? Bueno, este tipo de discusión obviamente lleva a este cambio de paradigma que hoy estamos, en que en realidad no es que uno apunte al transporte sostenible, sino al transporte para el desarrollo sostenible. Y ese tema y sus principales conceptos ya los explicaron hace un ratito. Yo creo que el punto de partida de estas políticas para mí es que no hay una política de transporte en sí misma, sino que tiene que tener como faro, como punto de llegada una visión, ver qué país se quiere, qué modelo productivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, pongo el ejemplo de la Argentina porque hoy hay mayoría acá. ¿Qué país queremos hacia el futuro? ¿Qué vamos a exportar? ¿Desde dónde? ¿Qué tipo de mercadería es? ¿Qué logística requiere? ¿Qué calidad de vida queremos? ¿Qué nivel de accesibilidad queremos en las áreas urbanas y en las áreas rurales? Etcétera, etcétera. Entonces, si uno pone por delante ese faro,
De ahí sí se derivan las políticas sectoriales, entre ellas la del transporte. Esto es como para darle un poquito la espalda a esa idea de que la política de transporte la puede definir un grupo de especialistas sentado en una habitación cerrada. Me parece que es decir, bueno, ¿qué país queremos? Bueno, entonces veamos qué sistema de transporte queremos organizarle. Modelo productivo, de sociedad deseada, consideraciones ambientales, propuesta de ordenamiento de territorio, etc. Entonces, bueno, por eso evitar estas políticas y planes tan autónomos, vincular el sector con otras políticas. Hay otro tema interesante. Normalmente la planificación del transporte, el esquema tradicional, es proyectar las demandas y ver qué oferta brindamos para poder atender esas demandas. Ese modelo, ¿no?, de proyectar y proveer, que así se lo llama, realmente eso yo creo que está entrando en crisis por varios motivos y está siendo más reemplazado por una visión de planificación estratégica y por un tema muy importante, que es que en el transporte, al igual que en otros servicios de infraestructura, si uno mira hacia el futuro, las acciones no van a venir solo del lado de la oferta, es decir, mejorar los sistemas de transporte, sino del lado de la demanda, hacer que la estructura de viajes requiera viajar menos. Porque si no, digamos, en el mundo moderno, mirando hacia 20 o 30 años, en la energía eléctrica, en los puertos, en la navegación, en lo que fuera, es como que no hay con qué darle si uno sigue con estas tasas de crecimiento enormes. Después voy a volver un poquito sobre eso. Hay buenas prácticas, me parece que nada del tiempo no lo voy a tocar mucho, yo he puesto 2 casos, después les queda que lo quiera ver. Un poquito es como la Unión Europea busca sus objetivos y los balancea y tiene distintos tipos de retos. Y otro que me parece que es muy interesante es lo que hacen en Australia, en su modelo de un nuevo marco de política de transporte, en el cual también empiezan justamente de esta visión general del país al que apuntan, ver en temas del transporte qué es lo que quieren, tener en cuenta las cosas también que quiere la comunidad, obligaciones internacionales, en fin, es un marco muy bien trabajadito para plantear una política nacional. Creo yo que en muchos temas, Australia y Nueva Zelanda hoy como políticas públicas están dando unos pasos muy sabios. Realmente trabajan, hay muchos casos para mirar de ellos. Y finalmente les decía en materia de retos del sector. Yo creo que no propongo de ninguna manera política de transporte para América Latina, eso es muy ambicioso, no lo podría hacer. Además creo que hay mucha heterogeneidad entre los países. Yo en algún momento lo estudié un poquito en detalle en cuanto a las políticas de transporte de cargas y logística. Y la verdad es que hay países con necesidades que son muy, muy diferentes, no habría una receta común. Lo que es cierto es que hay una cantidad de temas que se repiten con frecuencia y yo he tomado algunos de ellos que me parece que son interesantes. Uno es este tema de la gestión de la demanda, otro es cómo, digamos, impulsar el cambio modal para ir hacia unas matrices más ecoeficientes, el tema del financiamiento del transporte urbano, eso me parece que es un tema serio, y el tema de la agenda del cambio climático y algunos temas asociados con eso. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos, ¿no es cierto? Les decía, políticas de gestión de la demanda. Hace unos años, ustedes vieron que realmente la economía en el mundo desde el año 2002-2003 creció muchísimo, 2007 incluido, y el 2008-2009 ahí empezó a toser con la crisis financiera. Para el año 2007 hubo un estudio muy interesante que hizo la OECD sobre la infraestructura en el mundo. Y ahí tocaban varios temas, agua y saneamiento, energía eléctrica, transporte en distintos modos, en fin, los distintos componentes de la infraestructura. Y ellos lo llamaban infraestructura 2030, trataban de tener una mirada como 25 años hacia el futuro. Y la verdad que lo veían en todos los casos, es que si seguía creciendo la economía, seguían incorporándose sectores a las clases medias, triunfaba la lucha contra la pobreza y la gente le iba mejor, mejoraba su calidad de vida, prosperaba, iba a consumir más, consume más energía, nosotros vemos que si crece el Producto Bruto, crece la cantidad de viajes, ¿no? Una ciudad subdesarrollada tiene 1,5 viajes por día por persona, el más desarrollado tiene 3, o sea, la gente hace más cosas, ¿no? Entonces, y eso consume más energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y cuando repasaban todos los sectores, la conclusión a la que llegaban es decir, la verdad que a esas demandas que se presentan, francamente no hay con qué darle, hay que empezar a ver del lado de la oferta, por ejemplo, la energía eléctrica, y bueno, hay que hacer equipos más eficientes. En el uso del agua, ahí no hay que usar 400 litros por día como usamos acá en Buenos Aires, hay que usar 200 y tener más cuidado de que no haya pérdidas y esto y lo otro. Y, digamos, yo creo que ya desde ese momento se fue viendo que si uno mira hacia el futuro,
las medidas indudablemente van a tener que venir de la oferta, sí, va a haber que ampliar la oferta de servicios, dar más electricidad, más transporte, etcétera, pero también del lado de los usuarios tiene que haber prácticas y algunas medidas, unas de corto plazo y otras de largo plazo, que permitan reducir los requerimientos, no decir, bueno, los requerimientos que sean lo que sean, vamos a ver cómo les damos satisfacción. En el caso del transporte, esto puede tener algunas intervenciones más de corto plazo o de largo plazo, ¿no? En el caso urbano, hoy prácticamente el grueso de los temas del transporte se agrupan en dos agendas, la de la movilidad urbana y la del transporte de cargas y logística. Esto no incluye todos los componentes del transporte, queda sobre todo el transporte interurbano de pasajeros, pero sí la mayor parte. Hay medidas de corto plazo, de poner un precio distinto según los horarios, cambiar los horarios de trabajo, impedir lo que en Colombia llaman pico y placa, impedir que los vehículos circulen de cierta chapa patente, circulen un día y puedan circular otro, poner áreas peatonales, más tecnología, en fin, pero realmente el problema de fondo viene por cambios en el uso del suelo y de las actividades, porque el patrón de viajes realmente depende de dónde vive la gente, dónde trabaja y dónde realiza sus otras actividades. Si eso queda liberado, y lo que está pasando ahora es que hay una expansión fenomenal de las ciudades, realmente la cantidad de kilómetros diarios que tienen que hacer en la ciudad crece muchísimo. Eso impacta en consumo de energía, impacta en el tiempo que pierde la misma gente, o sea, tiene una cantidad de efectos negativos, pero para tocar eso, ahí lo que hay que cambiar es la estructura espacial de las ciudades. Dónde están los empleos, dónde vive la gente, que haya usos mixtos y que viaje más. Sí, claro que viaje más, pero que los viajes sean más cortos. Si no, realmente digamos, el esfuerzo de transportación se torna gigantesco. En esto hay bastante consenso y es un tema que hoy no es nuevo, en realidad está volviendo a la palestra el tema de relación transporte-uso del suelo de los años 50, está en la literatura dando vuelta, pero hoy está volviendo con mucha fuerza y esto es más fácil de decir que de hacer, es bien difícil de hacer. En el tema de cargas es mucho más complejo el tema, porque en realidad querer controlar la demanda en las cargas realmente atentaría contra el comercio en cierta medida. En realidad las cargas han crecido mucho. Hoy muchos países en desarrollo tienen oportunidades de crecimiento porque la globalización se lo permite, pero a raíz de un transporte mayor. Entonces, si uno quiere cerrar un poquito eso y achicar los flujos, eso implica ir más a un proteccionismo, a cerrar fronteras, y eso puede tener también algunos efectos negativos. Hoy está habiendo una cierta polémica al respecto y yo creo que muchos países desarrollados probablemente se tomen de este tema ambiental como una forma también de imponer algunas políticas proteccionistas. O sea que este es un tema mucho más delicado y complejo. Entonces le decía, me parece que es cómo incorporar la política de gestión de la demanda, es un tema importante por delante. Otra es el cambio modal, ¿no? Decíamos, las matrices están muy volcadas al camión. Esto tiene implicancias negativas, por un lado, digamos, en materia de competitividad, porque esto implica costos que podrían ser menores, que se reflejan en las tarifas, ¿no? Emisiones altas, accidentes, consumo de combustible, etc. O sea, ¿cuál es la matriz ideal? Esta es toda una gran discusión. Esto a veces se habla, se simplifica, pero no es tan sencillo. Pero lo que uno sí podría decir es que en muchos países claramente la matriz ideal es distinta de la actual y implicaría una reducción en el uso del camión, y los dos grandes candidatos a reemplazarlo son los ferrocarriles y la navegación. La navegación sujeta a que existan las condiciones para que se pueda navegar, y los ferrocarriles, bueno, tienen una chance bien importante. Bueno, en Brasil, por ejemplo, ellos hicieron un plan nacional de logística, y ellos decían, bueno, hoy tenemos 60% camión, 22% ferrocarril, 14% por agua. Agua es navegación fluvial y marítima costera, ¿no? El cabotaje marítimo y fluvial. Y dicen, bueno, tienen varios escenarios en sus planes, pero bueno, queremos del 60 al 33, del 22 al 32, del 14 al 29, bueno, hay una propuesta, hay una idea. Ahora, hacer eso es tremendamente complejo, no es nada fácil. Hay muchos obstáculos para lograrlo. Uno, muchos precios no contemplan costos totales, este es un tema, sobre todo en la tarifa del transporte carretero. Muchos de estos cambios necesitan inversiones muy importantes en vías navegables o en el sistema ferroviario. Otro tema que a veces se subestima, y es que dentro del mercado de cargas, en los últimos años hubo cambio que no es solo un cambio de palabras más bonitas. El tema del transporte a la logística no es solo un cambio semántico.
realmente el generador de cargas hoy no quiere minimizar el costo del transporte. Cuando yo estudié hace años, a muchos, decíamos, sí, se busca la opción del transporte, del costo generalizado más barato, entendiendo que el costo generalizado era la tarifa más el tiempo, pero el tiempo a bordo. Probablemente lo que trajo la revolución de la logística en los años 80 y después en los años 90 con su idea del just in time, es que la decisión del movimiento de cargas a lo largo de la cadena de valor realmente se la hace pensando tanto en los costos de movimiento del transporte como los costos de inventario que están asociados, con los stocks que se hacen. Entonces muchas veces transportar en gran escala puede dar un flete más barato, pero implica un almacenamiento mucho mayor en origen y mucho mayor en destino. Y quien contrata un servicio, la empresa que organiza el supply chain, que es hoy la forma en que se piensan estas cosas, realmente piensa el movimiento en el espacio y el movimiento en el tiempo en una ecuación común. Y lo que busca minimizar es el costo logístico, no el costo de transporte. Por eso han ido a just in time, a lotes más chicos, a ponerle muchísima atención a la precisión en la entrega, no solo al tiempo medio, sino a la precisión. Si tarda 3 días, pero que llegue a los 3 días, no puede tardar 4, porque la fábrica trabaja sin colchón, no hay stock. Eso nació, no curiosamente, en momentos que las tasas de intereses eran altas, pero realmente hoy ha inundado, hoy prácticamente en todo el mundo productivo se apunta a trabajar con stock bajos, en distintas cosas. O sea, por supuesto que siempre hay excepciones, no es lo mismo los graneles que los productos de consumo masivo, etcétera. Pero ese es un tema importante y en ese sentido, la verdad que el camión tiene una capacidad de respuesta fenomenal. Y es una realidad y no es fácil ir contra eso. El ferrocarril lo ha logrado, ¿no? Yo veo casos, sobre todo en América del Norte, me parece el ferrocarril de carga es más exitoso, que realmente organiza unos corredores troncales de carga contenerizada que son sumamente eficientes y ahí sí gana. Son largas distancias, son volúmenes muy importantes y ahí sí sale de los graneles, digamos, ¿no es cierto? De los graneles sí el ferrocarril es imbatible. Sale de los graneles y entra en estos otros tráficos que aparte son mucho más rentables, se cobra mucho más la tarifa por llevar contenedores que por llevar minerales o cereales, ¿no? Bueno, después obviamente hay obstáculos, ¿no?, de facilidades de acceso. En muchos casos no es fácil el acceso a los ríos o el acceso a la red ferroviaria, y el sector carretero también tiene un lobby considerable. Por eso, si uno quiere hacer estos cambios, hay que tratar de hacerlos en los momentos en que la economía crece. Yo he hecho algunos números en la Argentina y realmente si nosotros quisiéramos que el ferrocarril, en vez de ser el 4,5, 5%, que fuera el 11, una cosa así, 10, que uno dice, bueno, estudios de demanda no hay, pero para eso seguro que se podría. En una torta que va creciendo, eso implica multiplicar por 3 o 4 el movimiento ferroviario, que no es cosa menor. Ahora, eso equivale prácticamente a sacar el trabajo a los camiones que se incorporan en un año en la Argentina. Entonces uno dice, sí, en un escenario en que crezcan las cargas, es el escenario políticamente más fácil para que crezca el ferrocarril. Si se estuviera estabilizando o achicando, el crecimiento del ferrocarril sería a costa de sacarle al otro. Más allá que uno piense si es justo o no es justo, después hacerlo se hace casi imposible, porque el otro sector se opone férreamente, ¿no? Entonces, me parece que ese también es un tema que hay que tener en cuenta. Tal vez un tema que está poco en la literatura, para mí está subestimado, es que hay muchísimas posibilidades de ganar en términos de eficiencia y de ecoeficiencia, eficiencia en términos de costos y del impacto sobre el medio ambiente y consumo de recursos al interior de cada modo de transporte. Ahí a veces aparecen los gráficos y dicen, bueno, ¿cuánto cuesta una tonelada por camión y por ferrocarril? ¿O cuántas emisiones hay por tonelada por camión o por ferrocarril? Pero la verdad es que dentro del ferrocarril, según cómo opere, los costos pueden ser de 1 a 4, digamos. Una cosa es un ferrocarril chiquito, con orígenes destinos distribuidos, etcétera, que un ferrocarril casi industrial, ¿no?, con un solo origen, un solo destino. O sea, de la forma en que se organiza, no es lo mismo un tren corto que un tren largo. Si uno hace, nosotros en la Argentina estamos con trenes chicos realmente, comparado con lo que está pasando en Colombia, México o Brasil, por ejemplo. O sea, entonces, bueno, los costos por tonelada de kilómetros dependen muchísimo de la modalidad que se opere. Parte de eso depende de la geografía, etcétera, pero parte también depende de cómo se diseñen los sistemas. Y hay mucho espacio para ganar, y en los camiones también hay espacio para ganar. Buena parte de la operativa que hoy hacen los camiones están operando vehículos, no flotas, ¿no? Y operar un vehículo es como un taxi que está solo versus uno que está conectado al radiotaxi, ¿no es cierto? Al final del día el del radiotaxi va a tener un coeficiente de ocupación muchísimo mejor que el otro que está solo. Un camión
que es un camionero individual, que tiene un contrato, consigue, va, carga, viaja 1, 2, 3 días, lo que fuera, descarga, se tiene que buscar carga o volver vacío, es distinto que uno que responde a un centro de control donde el control operativo y la comercialización se hace en forma conjunta. Sea porque sea una empresa o porque sea una cooperativa, puede ser cualquiera de las dos. Entonces, nosotros tenemos hoy camiones en América Latina, están en la mayor parte de los países hacen 50.000 kilómetros por año, pero en esos mismos países hay empresas que hacen 200.000, con unos niveles de coeficiente de ocupación muchísimo más altos. O sea que al interior de cada modo de transporte también hay unas posibilidades enormes de ganar en eficiencia. El otro tema que me parece importante es el tema del financiamiento del transporte urbano, y sobre todo el transporte público. También esto es un caso que, más allá que cada ciudad es un mundo distinto, en general, en las soluciones que todas se propongan, el transporte público es uno de sus pilares. Pero en las ciudades medias y grandes eso es caro. Las ciudades chicas, pero en las ciudades medias y grandes sí. Y requiere muchos recursos. Y ojo, los recursos los requiere no solo para construir, para inversión, sino que es algo que está pasando en América Latina, que no pasaba tanto antes, es que si uno mira hacia el futuro, es casi inevitable que los servicios de transporte urbano a nivel operativo tengan que tener subsidio y no puedan transferir todo el costo del precio de la tarifa. Ya está pasando. Eso no pasaba en América Latina. Nosotros hemos tenido por ahí, no sé, 20 años, digo, en la Argentina, es parecido en los países vecinos, sobre todo en el Cono Sur, en el que con un servicio que no era tan malo, con una tarifa relativamente moderada, el sistema de transporte automotor transportaba gente sin subsidio. Y yo creo que ese mundo se terminó, que en casi todos lados se va imponiendo de una forma u otra alguna necesidad de subsidio. Acá los grandes dilemas son qué pagan los contribuyentes y qué pagan los beneficiarios, ¿no es cierto? En realidad es un tema, es decir, acá o se cobra la tarifa o paga el Estado. Y si paga el Estado, depende de quién viene de toda la sociedad, viene solo del área local, de qué impuesto, de qué fondo especial, ¿no es cierto? Hay un tema de equidad realmente relevante. Yo creo que se viene como un poco de crisis en los sistemas de APP, ¿no? Es decir, porque les decía, a partir del año 2000 y sobre todo con la entrada de Transmilenio y demás, eso coincidió un poco con la idea de que la posibilidad de coordinación pública-privada es un camino muy interesante, y en la forma que se estructurar en este caso significa decir qué es lo que hace una parte y qué es lo que hace la otra, el sector público y el operador privado. Un poquito el caso típico que se implementó en Bogotá era, bueno, la empresa privada pone los buses, pone los sistemas de ticketing y demás, y algunos elementos más, y la infraestructura la hace el Estado. El Estado la hace a fondo perdido, la paga y se va. ¿Quién la mantiene? Bueno, eso a veces había quedado un poquito en el aire. Y después, con la tarifa se supone que el privado compensa esos otros gastos. Y en la medida que crecía la demanda, se buscaba que aportara un poco más de buses, ¿no es cierto? Pero eso tenía algunos límites. Y este sistema, o sea, este paradigma de decir, bueno, la infraestructura que se puede separar tan fácil de los vehículos, mucho más fácil en el transporte de carretero que en el ferroviario, el modelo de financiamiento típico fue ese. Y eso está haciendo un poquito de agua. No alcanza, suben los costos operativos, los concesionarios después no expanden flota, la calidad del servicio empeora. Hoy en Transmilenio hay muchas quejas también, la verdad, porque tuvo un éxito enorme, subió la demanda de unas demandas infernales, pero los compromisos de aportar más flota estaban limitados en los contratos, la gente está viajando cada vez peor, y además físicamente ya en los corredores no se pueden poner más. O sea, es un sistema que ha llegado al límite de su capacidad, como que se lo llevó tal vez más allá de lo que puede un sistema sobre neumáticos, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Y yo veo que hay un problema, también lo hay con los trenes, no está fácil la cosa, y me da la impresión que la expectativa de financiamiento privado existe, pero es relativamente limitada. O sea que en la expansión del sistema de transporte público va a tener que haber una cuota bastante importante de financiamiento del propio Estado. Y esto abre, bueno, primero, si se subsidia, ¿cómo se subsidia? ¿La empresa, al pasajero? Bueno, esta es una discusión que en la Argentina está muy fuerte, ¿no es cierto? En realidad, saben que hay poco análisis de esto, porque si bien en casi todos los países desarrollados hay subsidio al transporte público, el objetivo del subsidio no es tanto que alguien, si no lo subsidias, no va a viajar, porque lo que son los ingresos y lo que cuesta el pasaje no es que nadie pierda de viajar. Se trata de bajar a cualquier persona del vehículo particular para y que use transporte público por las externalidades que se reducen.
reducen. O sea, no es que tenga un sentido social y de equidad, sino tiene más bien como un sentido de reducir una externalidad. No importa si es un poco más rico, un poco más pobre, el que deja de usar el vehículo individual. Pero en los países nuestros sí importa. El tema del subsidiamiento tiene una faceta social muy fuerte y bueno, aquí en cómo, bueno, hoy estamos en plena discusión y esta creo que es una discusión que va a seguir en los próximos años, ¿no? Y el otro punto de esto es la dimensión federal del transporte urbano. Este es un tema que ¿quién paga la inversión y quién paga el subsidio operativo? ¿El gobierno nacional o los gobiernos locales? El gobierno nacional, yo he estado trabajando en México últimamente en eso, y ahí están tratando de diseñar un sistema en el cual el Estado nacional pone fondos a disposición de las ciudades, que son un país federal, como es el argentino, como lo es Brasil. Entonces, ante el pedido de proyectos, la mitad se lo financia a fondo perdido, la otra mitad lo tiene que pagar la autoridad local. Y si hay subsidios operativos, eso lo hace la autoridad local. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gobierno? ¿Tiene sentido que el gobierno nacional se meta en el transporte urbano o no? ¿O eso es una problemática estrictamente local? O sea, esta dimensión federal del transporte urbano es todo un tema. Mi idea, y esto es para discutir tal vez en más detalle, es que yo creo que está bien que el gobierno nacional se meta y ayude, pero la definición de qué es lo que hay que hacer, la contratación de lo que hay que hacer, la operación de los servicios, financiar una parte y sobre todo cubrir el déficit operativo, eso tendría que ser local. Ahora, para eso los locales tienen que estar preparados también. Eso no se hace de un día para el otro y está vinculado al sistema de coparticipación federal de recursos. Si las provincias, en nuestro caso, no tienen un centavo, un esquema de este tipo no sería viable, ¿no? En México son un poquito más poderosos los estados y están tratando de avanzar en ese camino. Pero me parece que ese es un tema que, bueno, de hecho hoy en la Argentina ese tema está presente. Los subsidios a los colectivos son muy distintos en la región metropolitana que en el resto del país. Si uno va a Rosario a ver qué piensan del subsidio, te escuchás toda una crítica espantosa, dicen por qué le subsidian mucho más en el Gran Buenos Aires y a nosotros no, en fin, o vas a Mendoza o cualquier, ¿no? O sea, hay toda una visión federal de este tema. Y este es el último tema. Les decía el tema de la agenda del cambio climático, ¿no? La verdad que, bueno, no repito la importancia que ha tenido el transporte en la generación de gases de efecto invernadero. Está habiendo una presión fuerte por la agenda de mitigación, ¿no? La mitigación es reducir las emisiones. La verdad que desde el punto de los países en desarrollo importa más la otra agenda, que es la de adaptación. Si ante mayores lluvias, cambio en el régimen de lluvias, precipitaciones muy de golpe, etcétera, etcétera, zonas que se inundan, ¿qué hay que hacer? Hay que subir las cotas de una cantidad de obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Hace unos pocos años se pensaba que eso en realidad lo iban a ayudar a financiar quienes dispararon este tema del calentamiento global, que eran los países más ricos. De hecho, en el protocolo de Kioto se establecieron unas formas de financiar, pero que para el transporte no han tenido prácticamente ningún éxito. Eso anduvo bien con la energía o con otros proyectos industriales, pero en el transporte no. Creo que de 4.500 operaciones que hubo en el marco del protocolo de Kioto de transporte fueron 4 o 5. O sea, no. Había una idea hace unos años de cambiar eso y no ir a financiar proyecto por proyecto, sino más bien por políticas, etcétera, pero con la crisis financiera del año 2009, los países más ricos que tendrían que aportar los recursos, la verdad que se han retirado un poco porque la verdad que no pueden, no están hoy tampoco en condiciones. Entonces hay todo un tema con eso que está un poco pendiente, de cómo se pueden financiar estas, tanto de mitigación como de adaptación, y estamos también en vísperas de unos cambios. Hace un ratito decían muy bien, las metas del milenio eran por 15 años, fueron en el 2000 y terminan en el 2015, y ya está empezando a haber discusión. Naciones Unidas ha hecho unos documentos muy buenos sobre esto, y yo creo que se van a redefinir esas metas y le van a poner a la infraestructura y entre ellas al transporte y a la accesibilidad en un plano más importante que es el que tenía antes, ¿no? Así que me parece que estos van a ser un par de años de mucha discusión sobre estas cosas en el futuro. Y este es el último slide y es una reflexión sobre lo siguiente. Cuando uno ve estos 4 problemas que vimos, podríamos haber visto 15 problemas más, solo tomamos algunos, cabe alguna reflexión de, bueno, ¿qué requerimientos tiene hacer esto, ¿no es cierto? Una de ellos es la necesidad de coordinar primero entre los modos de transporte. El transporte tiene una maldición de origen, que los modos de transporte que fueron naciendo en distintos momentos del tiempo,
han dado lugar a comunidades que son muy cerradas y que solo ven lo suyo. Me dice, bueno, la energía también, los que están en el petróleo no opinan de energía eléctrica y viceversa, y los que están dentro del petróleo, entre los que están en upstream y downstream, son dos mundos distintos. Bueno, pero hay una comunidad de gente que mira la planificación energética en su conjunto. En el transporte eso ha costado mucho. Hay demasiada tendencia a ver las cosas modo por modo. Y hoy ya no solo hay que incluir todos los modos, sino también integrar con otras políticas, por lo que hablábamos recién, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, si uno, no existe registro, si uno podría haber registrado cuántas veces hubo reuniones institucionales en la Argentina entre la Secretaría de Transporte y la de Energía en los últimos 20 años, yo creo que nos sobran los dedos de una mano. O sea, no, el Estado, y esto no es un problema solo de la Argentina, los Estados están muy constituidos en silos, en compartimentos muy estancos, y la realidad hoy demanda que las políticas se coordinen. Entonces, ahí hay un problema institucional que hay que apuntarle, a ver qué forma de organización permite que haya más lazos comunicantes. Y no solo entre políticas, sino también entre jurisdicciones, ¿no? De hecho, bueno, el problema metropolitano es el problema más obvio, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, si decimos que hacia adelante en las ciudades buena parte de la solución viene más por el lado del uso del suelo que por la estructura de transporte, de los modos de transporte que organicemos, ahí pesan mucho los municipios, por ejemplo. Tienen un peso enorme, entonces son actores de esto, pero no del sistema de transporte, pero lo que ellos hagan tiene una incidencia enorme en el transporte. Entonces hay que diseñar instituciones que permitan coordinar los modos, las políticas y la jurisdicción. El otro tema también es la planificación y criterios para establecer prioridades. Hace un ratito decían, hay que invertir mucho, seguro, y también va a haber que subsidiar costos operativos, que eso pesa en la cuenta, son recursos fiscales, en países que tienen muchas necesidades insatisfechas. Entonces, ahí hay que tratar de planificar bien, y hay un problema entre tensiones políticas y comerciales. Tensiones políticas de que la obra o lo que se hace más por el interés del acuerdo político de corto plazo que mirando al país que queremos construir, y mucho lobby comercial. La verdad que este sector del transporte está muy sujeto a eso. Hay muchísimos intereses que los resultados comerciales dependen de las decisiones que toma el poder. Entonces el poder está tremendamente presionado. Eso pasa en todos lados, pero yo creo que en el transporte pasa un poco más que en el conjunto. El otro tema es las capacidades del Estado, porque aun cuando uno fuera a un modelo en el que mucha parte de la operación y algunas inversiones estuvieran en el sector privado, el rol del Estado es crucial. En un sistema donde el Estado participa de forma más directa, es obvio, y donde participa en forma menos directa, no es obvio, pero es igualmente importante. Tiene que saber estructurar los proyectos, tiene que saber fiscalizar, controlar actividades regulatorias, y la verdad que el Estado no está... están como débiles, ¿no? Pero hay un tema que no está anotado acá, y recién lo hablaba. Yo creo que hay también un problema de recursos humanos serio. Bueno, ahí paso un pequeño aviso. Yo estoy en la Universidad de San Martín y este año iniciamos una especialización, o sea, un estudio de posgrado, sobre política y planificación del transporte, justamente pensando en mirar al sector transporte desde el lado de la política pública. Del lado privado, en materia de logística, por ejemplo, ahí ha habido como respuesta de mercado. Hay varios centros que ofrecen posgrados, maestrías, unos serán mejores, otros peores, pero está, ¿no? Y quien estudia eso después se lo paga porque le van a pagar más en su trabajo. Pero en esto no, acá no hay un mecanismo de mercado que resuelva, y yo creo que este problema de recursos humanos es un problema serio. Bueno, en la Argentina es obvio, pero me parece que en toda la región, que merecería una atención un poquito mayor. Bueno, y tal vez el otro tema, y ya con esto cierro, es, además de las capacidades del Estado, el sector privado sin duda tiene un rol importantísimo en esto, y tiene que haber un poco de modernización y eficiencia en la gestión empresarial, ¿no? Hay algunas empresas de orden local que son buenas, pero cuando uno mira un poco el mapa en el mundo, realmente todos los servicios logísticos mundiales están completamente en manos de países muy desarrollados, básicamente europeos y unos poquitos de Asia, ¿no es cierto? Y se está globalizando mucho la cadena logística en el sentido de que tantas discusiones que había hace unos años del transporte multimodal, hoy el transportista multimodal es la naviera se comen todo, es decir, son monstruosamente grandes, se tienen que concentrar porque aparte el mercado que ellos se mueven, la escala es crucial, y se van metiendo también, compran empresas de freight forwarding o operadores logísticos que, ¿no?, cada vez llegan más directos hasta el cliente.
tienen centros de distribución en el interior de los territorios. Bueno, cuando uno mira la lista de quiénes son, la verdad que de América Latina, salvo hay un par de casos excepcionales y que son relativamente chicos en el contexto mundial. Entonces me parece que ahí hay también oportunidades y hay que trabajar, si no, los países de la región en materia de la balanza de bienes está yendo mejor, pero en la balanza de servicios, sobre todo en esto de transporte, no. Todo eso es plata que estamos pagando cada año. Entonces me parece que el tema del desarrollo empresarial tiene mucho que ver con la eficiencia del transporte al interior del país y también incluso con el comercio exterior. Pasa acá, ¿no? A ver, no, ¿cómo es? Pasa la última. Listo. Y esto es todo. Bueno, espero que haya servido.